les traigo una invitación. Hagamos un recorrido histórico para comprender el fenómeno de la violencia intrafamiliar visto desde las representaciones sociales. No sin que primero conozcamos que la violencia tiene sus raíces históricas y es uno de los principales problemas de salud pública tanto a nivel mundial, nacional y regional. Conozcamos primero conceptualmente qué es la violencia. Quirós en el 2003 nos dice que la violencia siempre es una forma de ejercicio del poder de dominio mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica, política que se marcan y son construidas por el poder del que se cree superior sobre aquel designado como el inferior. Sabemos que la violencia no solamente se ve en los lugares de trabajo, también se encuentra en las calles, las escuelas, los hospitales y sobre todo el hogar, que es nuestro tema de interés, conocer cómo se representa la violencia intrafamiliar desde lo que plantea Moscovici en su teoría de las representaciones sociales. La violencia intrafamiliar también es conocida como violencia doméstica y se da entre los miembros de una misma familia. Esta es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres, los niños y los ancianos son los grupos más vulnerables. Además, podemos decir que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún integrante de la familia sobre otro para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. Este tipo de violencia intrafamiliar no siempre se presenta en el interior de la familia, a veces ocurre fuera de ella. La Organización Mundial de la Salud, OMS, asegura que 1/5 parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida. Por otra parte, las causas de la violencia intrafamiliar se pueden dar por intolerancia con los miembros de la familia, dificultad para resolver problemas, inestabilidad económica, consumo de drogas, falta de afecto, entre otras. Así pues, de estas causas se dan unas consecuencias que son dificultad para establecer o mantener relaciones afectivas, baja autoestima. La violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de expertos. Se hace necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. La teoría de las representaciones sociales es una teoría sobre el origen social del conocimiento. Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican y los explican, y además los evalúan. Es porque tienen una representación social de ese objeto. Esto significa, como bien lo señala Jodelet 1984, citado por Umaña 2002, que representar es hacer un equivalente, pero no en el sentido de una equivalencia fotográfica, sino que un objeto se representa cuando está mediado por una figura, y es solo en esta condición que emerge la representación y el contenido correspondiente. Mendoza y colaboradores 2004 indican que al estudiar las representaciones sociales se aborda la relación entre una dinámica social y una dinámica psíquica, o sea, la interdependencia entre el contexto, la cultura, la sociedad y el funcionamiento mental del individuo. La representación social es defendida por Moscovici, su máximo representante, con una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Moscovici, citado por Terán 2008, plantean 2 puntos de vista. El primero, las representaciones sociales son sistemas cognitivos con una lógica y un lenguaje apropiado. El segundo, establecer un orden que les permita a los individuos orientarse en un mundo material y social. Moscovici en 1976, citado por López 2008, nos plantea la consideración a la representación social
como expresión hacen mención a un criterio de producción y orientación a las conductas y comunicación social. Tajibel 2008 propone que las representaciones sociales respondan a dos tipos de necesidades en términos de problemática social. La primera es clasificar y comprender hechos complejos y dolorosos. La segunda, justificar acciones cometidas y diferenciar un grupo social de uno con el otro. Moscovici plantea tres condiciones de emergencia. La primera es la dispersión de la información. La segunda, la focalización del sujeto individual y colectivo. Y la tercera, expresión de la inferencia del sujeto. El concepto de violencia intrafamiliar puede llegar a considerarse como una representación social en la medida en que se perciba como un comportamiento aprendido producto de una estructura social. En este sentido, en los imaginarios que se tiene sobre la violencia, se encuentra que es una acción de carácter privada, por lo tanto la solución de los conflictos debe realizarse al interior del hogar. No obstante, otros piensan que la violencia intrafamiliar, al vulnerar los derechos de la víctima, se convierte en una acción de carácter público y por lo tanto debe de intervenir la institucionalidad. Ahora bien, la representación social en torno a la violencia intrafamiliar ha conllevado a construir un concepto del rol del hombre y la mujer. Esto explica que las personas esquematizan e interpretan la violencia intrafamiliar como una actitud diferencial. Y un ejemplo claro de ello es al considerar que el hombre es fuerte y la mujer es débil. Estas representaciones facilitan y refuerzan la violencia en el hogar. Y por último, la representación social en torno a este fenómeno de la violencia intrafamiliar se relaciona en la forma en cómo las personas aprenden los acontecimientos de su vida diaria, las características del medio donde se producen los actos violentos y la información que circula en relación al fenómeno, formando así un conocimiento socialmente construido a partir del sentido común y las experiencias que viven en sus hogares.